Bienvenidos a un nuevo video, deseándoles una excelente noche. Espero que se encuentren bien, ya sea que están en algún evento por estas fechas, o en casa, viendo alguna película de terror o videos, o reunidos con la familia, o lo que estén haciendo. El día de hoy les traigo 3 leyendas de terror del metro de la Ciudad de México, el transporte que diario cientos de mexicanos usamos día con día, llevándonos de un lugar a otro. Con el paso de los años, este lugar se ha llenado de múltiples historias de terror y experiencias paranormales. Espero que estos relatos sean de tu agrado. Comenzamos. El ingeniero ruso Platanov. El relato se inicia en las entrañas de la gran metrópolis, donde Platanov, un ingeniero de origen ruso, se movía como espectro en vida entre los sombríos corredores de la red de transporte subterráneo. Su tarea consistía en inspeccionar los trenes, asegurando que funcionaran adecuadamente y notificando cualquier anomalía. Sin embargo, en un escalofriante giro del destino, su vida tomó un rumbo siniestro. En la estación Potrero, entre sus labores se encontraba revisar el funcionamiento correcto de los trenes y notificar si existía alguna anomalía. Fue en una de aquellas revisiones habituales cuando se dirigió a la estación Potrero, donde debía de esperar un convoy para llevarlo a reparar. El protocolo marcaba que debía de notificar su deceso a las vías en caso de ser necesario, pero él nunca lo hizo. Simplemente desapareció, incluso aunque el panel de control poseaba su nombre en varias ocasiones, no lograron contactarlo. Quiero dejar como punto importante que Platanov era un ingeniero con bastante experiencia, que siempre tenía como costumbre ir en sentido contrario al que iba, ya que si venía un tren de frente, este lo vería y lo esquivaría. Pero lo que le sucedió ese día se supo poco tiempo después. Se dice que mientras él realizaba su inspección, pasó un tren y él no lo pudo esquivar, lo que llevó a que él fuera arrollado, deshaciendo por completo su cuerpo. Y con el paso del tiempo, y que los conductores no sabían que él estaba ahí abajo, fueron pasando por encima de él varias veces, esparciéndolo por todas las vías de la línea 3. Fue entonces cuando un conductor se comunicó a la base y afirmaba que en la vía había pedazos de carne. Se levantó la sospecha que posiblemente se trataba de Platanov, y esto se confirmó cuando encontraron la credencial del trabajador. Luego de que se descubrieran los restos humanos, comenzaron a registrarse sucesos macabros. En efecto, conductores y trabajadores del metro veían en los túneles la figura de un hombre. De inmediato paraban la marcha y pedían el corte de corriente, después de lo cual descubrían que no había nadie en el lugar. También hacía su presencia fantasmal al personal nuevo en las vías, provisto del overol oficial, botas reglamentarias, casco, identificación y voz de autoridad. El fantasma de Platanov empieza a regañar a los de recién ingreso porque hicieron mal cualquier trabajo encomendado. Una vez que todo estaba en orden, el ruso platicaba con los nuevos y hasta fumaban cigarrillo con algunos de ellos, para luego irse de regreso de los túneles. Los nuevos comunicaban a sus jefes que allá adentro se toparon con un supervisor, alto, casi rubio, que dijo llamarse Platanov. Cuando los jefes escuchan esto, abren grandes ojos para decirles a los subalternos que Platanov murió aplastado por varios trenes años atrás, allá por el año de 1988. Todos enmudecen y un profundo escalofrío invade sus cuerpos. Uno de los testimonios más valiosos que han surgido sobre la existencia, muerte y apariciones fantasmales de Platanov la dio apenas hace poco Javier Rodríguez Vivas, un conductor de la línea 2. Este veterano del metro había conocido a Platanov en vida y describía al ingeniero ruso como un hombre amable y experimentado. En el fatídico día de su muerte,
Platanov descendió a las vías para atender una avería en la línea 3, pero un trágico accidente lo convirtió en un fantasma que vaga eternamente por los túneles, con 4 décadas de labores en el metro. Rodríguez Vivas comenta que conoció a Platanov en vida, en la década de los años 80. Dice que medía 1,90 m, tenía ojos claros, cabello quebrado, casi rubio, era amable y como ingeniero tenía buena experiencia en la conducción de trenes, así como la supervisión de las vías. Por eso cuando un día de 1988, uno de los convoys de la línea 3 se descompuso en pleno túnel, Platanov fue el más indicado para asistir a la avería. De un salto el ruso bajó a las vías, caminó por el oscuro pasadizo hasta llegar al tren problemático, pero no calculó que dicho convoy podría volverse a activar, echar a andar y aplastarlo, y así ocurrió. Varios trenes más le pasaron encima, hasta que varias horas, o quizás varios días, después encontraron el cuerpo del ingeniero ruso, hecho pedazos. Todos quedaron impactados. Desde ahí muchos trabajadores confiesan haberlo visto, incluso aquellos de nuevo ingreso, que no saben nada de esta trágica historia. También hay testimonio en video de otro trabajador del metro sobre las apariciones del difunto Platanov. De manera anónima, el individuo narra que muchos compañeros tras trabajar en los túneles han dicho haber visto a Platanov y que incluso han sido enviados a someterse a pruebas psicológicas y de alcoholemia para descartar que estén mintiendo. Apariciones ocurrieron varias veces, hasta que finalmente un nuevo supervisor ocupó el antiguo lugar de Platanov. En uno de sus rondines por los túneles se encontró con el espectro y tuvo una amplia conversación con él. Al verlo con el uniforme, dedujo que era un compañero y charlaron con naturalidad, hasta que el extraño le dijo: «Yo también soy trabajador, soy inspector de línea, mi apellido Platanov». El nuevo auxiliar sabía de la trágica historia del trabajador arrollado, así que le pareció una broma de mal gusto. Se despidió y se alejó rápidamente del lugar. Luego le informó de inmediato al jefe de la estación que había encontrado a alguien en las vías. El jefe le contestó: «No tenías por qué haber encontrado a nadie. No existe ningún inspector en ese tramo». Nadie podía creerlo. El jefe de la estación mandó instrucciones de que verificara la interestación, pues había detectado la presencia de una persona no permitida en las vías. La descripción acerca de la persona no autorizada en las inmediaciones de las vías coincidió por completo con el expediente del inspector fallecido. El trabajador se desvaneció y fue inmediatamente hospitalizado. Entre sus últimas declaraciones, afirmaba ver a Platanov en la puerta de su habitación en el hospital, pero nadie le creía, hasta que aterrorizado y aún hospitalizado, falleció. Poco después comenzaron a llevar flores para honrar el deceso de ambos trabajadores. Solo así cesaron las apariciones del inspector Platanov, al menos es lo que se cuenta. Pero ¿ha desaparecido realmente el espíritu de Platanov? La historia, llena de misterio y horror, nos cuenta que el pasado puede regresar desde las sombras para atormentar el presente. La próxima vez que viajes en el metro de esta ciudad, presta atención a las sombras y a los rostros en los túneles, pues nunca sabes cuándo podrás ser testigo de la aterradora leyenda de Platanov. Dime, ¿te atreverías a bajar a las profundidades del metro y enfrentar tus propios miedos? El misterio, el terror y lo sobrenatural nos esperan en cada rincón y en el momento menos esperado. Fantasmas en panteones y cuatro caminos. Esto sucedió hace algunos años, y este evento me fue contado por una señora que trabajó durante breve tiempo en el metro. Esta persona dentro de esta historia será llamada Lupita. Lupita era una recién egresada del Instituto Politécnico Nacional durante los años 80. La joven tenía familiares trabajando en el sistema transporte colectivo metro
y había sido ubicada por palancas dentro de este trabajo. Ella siempre había querido conducir un tren del metro, y esto lo pudo lograr después de un par de meses de entrenamiento y faltando algunos choferes del transporte naranja por vacaciones de muchos de ellos. Estuvo en entrenamiento por cerca de 3 semanas, siendo instruida por don Carlos, un conductor que estaba a punto de jubilarse. El tren que le fue asignado por casi 2 meses pertenecía a la línea 2. Conforme fueron pasando los días, Lupita y don Carlos fueron volviéndose muy buenos amigos, y cada día que pasaba era mejor manejando el tren. Un día, don Carlos le recomendó que no estuviera hasta muy noche dentro del metro, pues había ciertas historias que le habían sucedido, que mucha gente no podría superar. Dentro de muchas, una que le había mandado a terapia psicológica, cuando una joven de 17 años se tiró a las vías frente a sus ojos, y él no había podido frenar. Lupita, atenta a sus historias, le dijo que ella esperaba nunca le pasara eso. Una recomendación de don Carlos fue que nunca se quedara mucho tiempo entre las estaciones de Panteones y Cuatro Caminos, que ahí sucedía algo muy raro y tenebroso, a lo cual Lupita solo soltó una carcajada, diciéndole que ella no creía en fantasmas ni en muertos. Don Carlos se puso serio y le dijo que eso estaba muy bien, que él tampoco lo hacía, hasta que un día le ocurrió algo muy perturbador, lo cual dijo que no quería platicar. Lo único que le platicó, que en ese tramo del metro, entre Panteones y Cuatro Caminos, se encontraba un panteón, y que muchas de las tumbas fueron removidas en la construcción del metro, y que por eso las almas habían regresado y se manifestaban. Lupita dio otra carcajada, y lo único que dijo fue: «Ay, don Carlos, ¿por qué le gusta espantarme?», y nunca más se volvió a hablar del tema. Lupita pasó sus primeras semanas muy bien, ya sola y extrañando a don Carlos, el cual hacía más a menudo el viaje, contándole 1000 historias del metro, de su familia y de cómo le gustaba el fútbol. Llegando por su último viaje pasadas las 12 de la noche, llegó a la terminal de Tasqueña, en donde bajó del tren para dirigirse a su superior. Lo saludó y le dijo que ya se iba, que tenía mucho sueño por su horario de la noche, el cual llevaba apenas 3 días. El supervisor la volteó a ver y le dijo: «Lupita, me da mucha pena, pero ya no hay conductores de tren y necesito que pruebes un tren que acaba de ser reparado. Solo te pido que lo lleves lo más rápido que puedas de Tasqueña a Cuatro Caminos, y de regreso ya avise a la gente que hace la limpieza en los túneles que no bajen hasta que se les indique, y ellos ya quieren comenzar a trabajar». Lupita de mala gana encendió el tren y molesta lo llevó a donde se le indicaba. Pensativa y muy molesta, llegó más rápido que pudo el tren a la estación, pero entre Panteones y Cuatro Caminos, el tren comenzó a vibrar de forma extraña y lo detuvo para que no fuera a pasar algo raro. Habló por radio con el supervisor, pero no tuvo ninguna respuesta. A lo lejos logró ver un joven sobre las vías, lo cual hizo que se enojara aún más, pues era una irresponsabilidad por parte de su supervisor, el cual había dicho que los servicios no empezarían, sino que hasta que ella regresara. Tocó el claxon para que el joven la viera, pero él siguió caminando, por lo que de nuevo tocó el claxon, solo para lograr ver a 2 nuevos individuos en el túnel. Ya muy molesta intentó bajar del tren para decirles que se movieran, pero de repente la luz se fue en su totalidad, lo cual hizo que se paralizara del miedo, porque no se lograba ver nada. Después de unos segundos, la luz volvió, y vio cómo caminaban cerca de unas 20 personas entre hombres, mujeres y niños por las vías. Inmediatamente cerró la puerta de la cabina, pues recordó lo que le había platicado don Carlos. Encendió el tren, y justo cuando lo hizo, las personas se desvanecieron en el aire. Ya aterrada llegó a Cuatro Caminos. Intentó buscar a alguien para platicarle lo sucedido, pero no logró encontrar a nadie. Dejó el tren estacionado en la estación y posteriormente salió del metro corriendo, asustada, para tomar un taxi y dirigirse a su casa. Platicó lo sucedido al taxista e incrédulo solo escuchaba. Ella estaba llorando y pálida llegó a su casa y nunca más volvió a poner un pie en el metro capitalino, ni siquiera se acerca a las entradas de las estaciones.
y se sobresalta cuando está cerca de una. Al menos eso es lo que se cuenta. El vampiro de Barranca del Muerto. No se duerma en el metro, en especial en la línea 7, con dirección a Barranca del Muerto. No se duerman en el metro. Hay cosas en la vida que es mejor que nunca averigüemos. La ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche y concentrarnos en nuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, ¿se han preguntado qué le sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro cuando éste llega a la terminal de una línea? Lo que causa que no escuchen la advertencia que les pide abandonar el vagón y sigan adelante del mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no llega a ninguna parte. La verdad es que esa es una de esas cosas que en realidad no nos conviene averiguar, si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en un universo donde todo tiene explicación. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas que bien pueden evitarnos experiencias en verdad lamentables. Una de ellas es la de no dormirnos nunca en el metro, en especial después de las 11 de la noche. Para Arturo Marquina, un periodista ya no tan joven y autor ocasional de relatos de ficción científica, cuentos de horror y novelas policíacas, ese descuido le produjo un extraño desarreglo que sus amigos califican casi de locura. Se niega Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor, a acercarse ni siquiera a las entradas al metro. Se niega también a pasar por encima de las ventilas o registros del sistema de transporte colectivo de esta capital. En eso se puede poner hasta agresivo y desagradable. Marquina se niega a hablar de esa extraña fobia que lo aqueja. Siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez en una cantina de Bucareli, después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó un momento en el que se puso serio e hizo una advertencia a uno de los amigos, que le dijo que usaba el metro cotidianamente y en especial a muy altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas?, preguntó Arturo. Ante la respuesta afirmativa, nuestro amigo abandonó su discreción. ¿Tú has sabido qué le ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones que siguen avanzando después de la última estación? No, respondió su amigo. Yo sí lo sé, continuó Arturo. Esto que les voy a contar no es un cuento. Te pido que me lo creas por tu bien. Nunca lo repetiré ante ustedes. Fue hace justo un año. Serían cerca de las 11 de la noche y salía del trabajo después de un día muy pesado. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacubaya. De ahí transbordé a la línea 7 en dirección Barranca del Muerto. Ya a esa hora el metro va casi vacío. Cerca de Tacubaya me quedé dormido. El tren llegó sin duda a la terminal sin que yo despertara. No escuché la distorsionada voz de advertencia que sale del sistema de sonido, ni el sonido que anuncia las estaciones. Después de unos segundos, después cuando ya el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto, alcancé a ver el letrero de la estación Barranca del Muerto, la cual quedaba atrás. Con preocupación y fastidio, pude ver que no iba solo. Unos asientos más adelante iba un sujeto viejo y desastrado, en evidente estado de ebriedad, que seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizás este tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto en unos momentos más, pero no fue así, ya que era muy noche. El tren siguió adelante, se desvió hacia la derecha y después de avanzar varios metros, hizo alto en un lugar totalmente oscuro. El motor se detuvo y lo mismo la ventilación. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Ahí empecé a sentir mucho miedo. Había un poco de claridad proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna traía mi linterna de bolsillo y además esta tenía baterías. Me paré del asiento y me dirigí a mi aún dormido compañero de tripulación. Me acerqué a él y lo sacudí por el hombro. Me preguntó que qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación. Respondió con una imprecación y puso su rostro contra la ventana para tratar de ver dónde nos hallábamos. Me di cuenta que este tren se quedaría ahí toda la noche, por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas. Era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanas podría salir del vagón. Fue entonces cuando oí un ruido en el techo.
Algo cayó encima del vagón y recorría el techo. De pronto se escuchó otro ruido en el extremo opuesto. Enfoqué mi linterna y pude ver una sombra que caía al suelo, después de haber entrado por la ventana. Vaya, al fin. Oiga, necesitamos que nos ayude a salir. No hubo respuesta. El borracho fue más directo. Avanzó hacia el intruso y lo tomó de la ropa. Sáquenos de aquí. Esto es un atropello. Malditos burócratas. El extraño no respondió, solo levantó una mano. A la luz de mi linterna pude ver que era blanca como la harina, delgada y fibrosa, y con unas larguísimas uñas que parecían garras. Como un rayo rasgó el cuello del pobre hombre. Fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente, pálido calvo, con enormes ojos amarillos, orejas largas, una nariz grotesca respingada, con dos protuberancias canosas. En la punta vi cómo abrió la boca llena de disparejos y puntiagudos dientes, que pronto recibieron el borbotón de sangre que salía del desafortunado pasajero. Fue en esos momentos cuando recibieron mis narices la patada del nauseabundo olor que despedía esa criatura. El olor me hizo ganas de vomitar. En medio de las arcas de la vasca, escuché otro ruido metálico detrás de mí. Alguien más entraba al vagón por otra ventana. No esperé un segundo más. Me lancé hacia el primer intruso que aún se aferraba a su víctima y derribé a ambos. Llegué a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí, con el que sin duda el invisible perseguidor se abría paso también entre la pareja víctima y victimario que se interponía entre nosotros. Salté afuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme ni siquiera un tobillo. Emprendí la huida como nunca antes lo había hecho, tan rápido como pude, hacia el extremo iluminado del túnel. Detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco. Sentí que mi perseguidor rápidamente iba descontando ventaja. Decidí voltear la cabeza, y quizás eso sea lo que más me ha traumado de toda esa experiencia. Vi un ser similar al que había destrozado al pobre ebrio en el vagón, nada más que este mostraba una regocijante sonrisa idiota. En la penumbra del túnel veía su tez amarillo limón y su larga frente con la que se relamía con anticipación. Recorrí los últimos metros que me separaban ya de la iluminada estación. Al llegar a ella subí al andén, justo a tiempo. Unos metros atrás la criatura que se había desplazado por el techo del túnel, asida de sus largas garras tanto de manos como de pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Arturo, parando su relato, nos mostró una cicatriz que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección que apenas había sido dominada. Continuó. Ya en el andén emprendí la carrera hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi departamento, donde atranqué la puerta y me refugié en un garrafón de mezcal. Me expliqué por qué en los talleres del metro se trapea y se fría con tanto esmero todas las mañanas. No se duerman en el metro, en especial en la línea 7. Si lo hacen, corren el peligro de por lo menos no volver a dormir nunca más con tranquilidad. Bueno, familia, esas han sido algunas historias de terror del metro. Espero les hayan gustado. Son historias que rondan el transporte colectivo metro, obras literarias que resaltan las historias que se cuentan y que han llamado mucho la atención. Si les agradó estos relatos, les pido un favor: suscríbanse al canal activando la campanita de notificaciones, dejen un like, que eso me sirve de mucha ayuda, y un comentario. ¿Qué les parecieron estas historias de terror? Les deseo que hayan tenido un excelente día de muertos, recordando a sus seres queridos que se adelantaron en el camino, así como acompañados de aquellos que aún están con vida, están presentes con ustedes. Felices fiestas. Sin más que decir, nos vemos en otro próximo video. Se despide su amigo Emma Creepy, misterios y relatos de horror.